haberse dado cuenta, el examen no estuvo tan complicado. Justo aquí la información que me muestra los resultados de sus respuestas me indican que la mayoría de ustedes estuvo estudiando o tienen los apuntes cerca y por ende tenemos muy buenas calificaciones en términos generales. Solamente por ahí hubo una persona que está por debajo de los 30 puntos, pero bueno, ya lo veremos después en términos particulares. Como podemos observar aquí, vamos a estar dando un repaso rápido sobre las respuestas para que no tengan por ahí dudas sobre en qué se equivocaron, qué estaba bien y qué estaba mal. Primera pregunta, escala básica que busca agregar un número a un objeto solamente con el propósito de identificarlo. ¿Qué quiere decir solamente identificarlo? Quiere decir que solamente es para darle una etiqueta, solamente para darle un nombre, por ende es nominal. 43 de ustedes respondieron correcto. Segunda, escala básica que compara una serie de objetos y los ordena. Desde ahí ya sabemos que la respuesta es ordinal, porque los ordena. Tercera, escala que busca que clasifica los objetos que se medirán en un punto dentro de un rango preestablecido. Dentro de un rango, entonces es intervalo. Y finalmente, cuando busca clasificar objetos derivados de características naturales con cero absoluto, ya platicamos que son medidas, distancias, volumen o temperatura, lo vimos durante clase también, es la de razón. Ahí la mayoría de ustedes no tuvo errores, de hecho son muy pocos los errores que existen en términos de esta primera sección. Vamos a la segunda sección donde hablamos de técnicas de escalamiento. Primera pregunta, el investigador le pide al usuario que diga si prefiere Coca o Pepsi. Todos respondieron de forma correcta a la comparación pareada. Esta segunda pregunta lo que les hice es pequeños ejemplos de qué era lo que hacía un investigador. Ustedes tenían que responder el tipo de técnica de escala que utilizaba. La segunda, cuando el investigador le pide al usuario que clasifique un conjunto de papas fritas de diferentes marcas, colocando en primer lugar las que tengan un mejor sabor y en último las que tengan un peor sabor, es rangos ordenados. La mayoría respondió correcto. Siguiente, el investigador le da al usuario un listado de factores que se consideran importantes para la compra de un pantalón, incluyendo 4 factores específicos y después le pide que le asigne un nivel de importancia. Cuando hablamos de niveles de importancia que el usuario le va a estar asignando, desde ahí ya sabemos que va a ser suma constante. Es cuando lo platicábamos en clase, que tiene que ver, por ejemplo, con los criterios que yo asigno a una evaluación de unidad, o por ejemplo, los niveles de importancia que se dan en una matriz MEF o una matriz EFI, es básicamente lo mismo. Después el investigador hace un listado de afirmaciones y le pregunta al usuario qué tan de acuerdo está con dichas frases en una escala de 5 categorías. Cada categoría tiene un nombre específico. Estos son los 2 puntos claves. Son 5 categorías y cada una tiene un nombre específico. ¿Se acuerdan que en la Likert era totalmente de acuerdo, neutral, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo? Cada clasificación tiene un nombre. Por ende es escala de Likert. Siguiente, el investigador plantea frente al usuario una escala de 7 puntos, sin nombres, salvo al inicio y final de esa escala. Esta también estaba bastante sencilla, son 7 puntos. Cada clasificación o cada categoría no tiene nombres, pero sí le ponemos un nombre al inicio y al final, y deben ser palabras opuestas. Por ejemplo, frío y calor. Por ende, es diferencial semántico. La de Staple, que por ahí una persona respondió no la incluí en este cuestionario. Vamos a la tercera parte, o a la tercera sección de este pequeño examen. Menciona cuál es la diferencia entre preguntas estructuradas y no estructuradas, o preguntas abiertas y preguntas cerradas. Aquí, pues, obviamente, al ser una pregunta abierta, les permití que explicaran ustedes con sus propias palabras. Algunos de ustedes lo hicieron bastante bien, otros les faltó, por ende algunos, me parece que de los 45 que respondieron el examen en esta ocasión, 44 obtuvieron al menos 2 puntos. Hubo solamente una o dos personas que confundieron por ahí sus preguntas. En términos generales, lo que buscaba de respuesta en esta pregunta tenía que ver con que me marcaran la entrevista en particular,
la diferencia particular que tiene entre una y otra pregunta, que básicamente tiene que ver con que las preguntas estructuradas son aquellas en las cuales el encuestado responde bajo ciertas opciones ya preestablecidas por el encuestador, mientras que las no estructuradas son aquellas donde el encuestado responde con sus propias palabras o su propia opinión respecto al tema que se le está preguntando. Entonces por ahí varios de ustedes tienen medios puntos porque no explicaron a detalle, porque solamente pusieron que unas son abiertas y otras son cerradas sin explicar más allá. Después de esto vienen las de correcto e incorrecto. Aquí lo que hice fue ponerles preguntas como ejemplo y ustedes tenían que decirme de acuerdo a la redacción que tenía esa pregunta si estaba formulada de forma correcta o incorrecta con base en lo que habíamos visto durante clase. La primera, tomando en cuenta que respondiste que sí ves youtubers, ¿cuál es tu youtuber mexicano favorito? Esta pregunta está bien estructurada, está bien redactada. Sí lo está. De hecho, por eso les puse este preámbulo al inicio, para que pudieran comprender que no estaba surgiendo de la nada esa pregunta, sino que ya venía del hecho de que el usuario conoce del tema. La pregunta en particular está formulada de forma adecuada. Sí. ¿Cuál es tu youtuber mexicano favorito? Entonces, la mayoría no tuvo problemas ahí. La mayoría dijo que está correcta y ellos están bien. Segunda, ¿qué marca de comida consumiste hace un mes? Esta está incorrecta porque, como lo veíamos en clase, no podemos preguntarle a un usuario algo que probablemente no va a recordar. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, simplemente háganse esa pregunta: ¿qué marca de comida consumiste hace un mes exactamente? Pues yo al menos no lo recuerdo. No sé qué fue lo que comí el 29 de febrero del 2020. No recuerdo. Tendría que ponerme a buscar y demás. Y por ende no está bien estructurado. Siguiente. Y aquí es donde hubo más errores dentro de esta sección. Considera que la existencia de otras microempresas similares en la localidad representa una oportunidad para realizar benchmarking. Desde el momento en que estamos observando que no es tan fácil de leer como las preguntas anteriores, tenemos una pista de si está correcta o no está correcta. Recuerden que por ahí en algún momento yo les comenté que no tienen que utilizar palabras técnicas ni palabras ambiguas, tienen que ser lo más claro y sencillo posible para cualquier tipo de usuario. Aquí estamos hablando de que la encuesta, de acuerdo a esta pregunta, va hacia microempresas. ¿Cuáles son las microempresas? Los negocios que son muy pequeños. Estamos hablando desde un vendedor de dulces afuera de una oficina, incluso podría ser una tortillería o empresas pequeñitas. Entonces estamos hablando de que no tienen conocimientos técnicos del vocabulario que utilizamos en negocios. Por ende, si tú utilizas la palabra benchmarking, por ejemplo, es una palabra poco entendible. Por ende, está mal estructurada la pregunta. Es incorrecta. La siguiente, ¿está usted de acuerdo con la reducción del límite de velocidad? Obviamente esta pregunta está totalmente sesgada. Es incorrecta. Y finalmente, ¿cuántos kilómetros camina al año? Como lo decíamos, no le podemos pedir al usuario o al encuestado que se ponga a calcular. Y como en esta tendría que estar calculando y pensando y es muy complejo hacer eso, pues está incorrecta. Espero haber resuelto su duda respecto a los aciertos y errores de su examen. En el caso de alguna duda particular que no haya respondido aquí, estoy a sus órdenes por los medios que ya conocen. Muchas gracias. Hasta luego.